En 1989, María Elena Moyano fue elegida teniente alcaldesa de Villa El Salvador. Ella tenía enorme influencia popular, la gente la adoraba, era un ejemplo de lucha contra la pobreza y contra toda forma de violencia, incluida la terrorista, por supuesto. Cuando Sendero Luminoso comenzó a arremeter contra instituciones y contra dirigentes, ella se manifestó públicamente de forma muy enérgica, diciendo: aquí se están matando pobres, se están matando mujeres, se están matando dirigentes populares con el pretexto de la revolución. Que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida, y aquellos que quieran presentar sus propuestas, compañeras, de carácter político, que la presenten, que discutan, que debatan, compañeras, pero que no amenacen dirigentes. Porque si se toca una sola dirigente, compañeras, o un solo dirigente en Villa El Salvador, el pueblo de Villa El Salvador se va a levantar, compañeras. Nos levantaremos, compañeras, porque no tenemos miedo a nadie, compañeras. Estamos dispuestas a entregar nuestra vida, compañeras. Tenía miedo, pero decía: si yo no salgo, las demás se van a asustar, las demás también van a temer. Entonces tenemos que salir, tenemos que enfrentarlos. Además, a los de Sendero los conocemos, porque en Villa El Salvador nos conocíamos entre todos. Todos sabíamos quiénes eran de Sendero, quiénes eran del MRTA y quiénes no eran, ¿no? Entonces me dice: vamos a confrontarlos, pues, vamos a decir que debatan con nosotros y resolveremos, pues, qué es lo que ellos quieren hacer. En septiembre de 1991, Sendero puso una bomba en uno de los centros de acopio de FEPOMUVES. María Elena Moyano los acusó por este hecho, pero ellos la culparon a ella, la hicieron responsable de este atentado, aduciendo que lo había realizado para encubrir ciertos malos manejos dentro de la institución. Luego de esto, María Elena se manifestó a través de la prensa y a través de su vida pública, siempre frontalmente en contra de Sendero. De hecho, un día antes de su muerte, el 14 de febrero de 1992, ella encabezó una marcha por la paz en contra del paro armado que Sendero había convocado. En este lugar quedaba la casa donde vivió María Elena Moyano. Es más, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Sendero justificó la muerte de María Elena Moyano como represalia a esa marcha del 14 de febrero. Ella fue amenazada muchas veces. Antes que la asesinen, ella recibió amenazas por el diario, por volantes, por diversas formas, diversos mecanismos que ellos utilizaban en su propaganda armada, que le denominaban, y diciendo que un conjunto de mentiras, ¿no?, para luego asesinarla y justificárselo. Los últimos 2 meses antes de morir, luego de un viaje a México y en vista del peligro que la acechaba, María Elena ya no dormía en Villa El Salvador. Ella estuvo una semana en México y luego se regresó y dijo: no puedo, esta es mi casa, acá está mi familia, acá está mi organización, yo los voy a enfrentar, ¿no? Y además esto ya está terminando, ¿no?, como diciendo, esto va a pasar, ¿no? Y en realidad lamentablemente no pasó. Le ofrecen varias organizaciones, personas, de salir de Lima, pero ella no quería irse sin resolver lo de sus hijos. Y entonces yo, para darle más facilidades entre Villa El Salvador y Lima, le ofrezco mi departamento. Y entonces por eso es la cercanía de las últimas semanas, que ella vivía entre Villa, su casa, mi casa en Lima. Luego del paro armado y de la marcha por la paz que había encabezado en Villa el 14 de febrero, María Elena se sentía un poco más tranquila y confiada de que el peligro había pasado. Bueno, yo tuve intentos 3, ¿no? Inclusive 2 acá en la casa donde estamos. Acá pusieron la bomba uno el día del paro armado, el 14, ¿no?, de febrero del 92. Acá tuvimos
2 bombas, yo tenía ahí la seguridad en la puerta, pero no estábamos porque no dormíamos acá. María Elena llegó a decir eso, ¿no? Esto ya pasó el paro armado, el día 14, ya hemos tenido la marcha por la paz, han atentado contra Michelle, me voy a la playa y regreso, ¿no? Nos vemos en Lima. Iba a hacer una segunda salida a España. El día que ella la asesina, ella antes de salir de mi casa llamamos a la Embajada de España. Carmen García, que era la esposa del embajador, había regresado la noche anterior de España y ya había arreglado los pasaportes y la salida de María Elena con sus hijos. Y entonces, desafortunadamente, ese domingo en la mañana no pudo conversar con Carmen y ella decide ir a Villa ese domingo, como habíamos ido el domingo anterior, ¿no? El día de su muerte, se dice que María Elena llevó a sus hijos a pasar el día a un centro de esparcimiento y por la tarde regresó a la pollada en Villa. Coincidió que era próximo a mi cumpleaños, porque mi cumpleaños es el 17 de febrero. Ese día justamente era programado para celebrarlo entre nosotros. Como mi madre en esa época prácticamente no la veíamos porque tenía que estar por tema de seguridad escondida. Llegó, nos llevó a la playa, piscina y bueno, y tenía el evento que tenía programado por la despedida, porque nos veníamos ya para España y pasó lo que pasó. El día 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano fue brutalmente asesinada por un comando de Sendero Luminoso. Como les he contado antes, fue al día siguiente de que ella encabezara una marcha por la paz, justamente contra un paro armado que Sendero había propuesto. Los detalles de ese asesinato son espantosos, creo que no merece la pena ni comentarlos, pero solo para que se hagan una idea les voy a decir que hicieron explotar su cuerpo luego de dispararle. Ella había estado ese día por la mañana con sus hijos y llegó a una pollada con ellos que se estaba realizando en la comunidad para recaudar fondos. En fin, allí encontró la muerte. En Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me divorcié, el día que yo me muera. La crueldad que tuvieron con María Elena solo consiguió que todos nosotros la recordáramos más, la admiráramos más y le guardemos un profundo respeto por su fuerza, por su entereza, por su valentía. El día me divorcié, el día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa te lucharé. Creo que María Elena entregó su vida, María Elena, y es el comienzo del fin de Sendero, definitivamente. Así ha quedado ya para la historia. Fue tan brutal y tan sin sentido desde un punto de vista, vamos a decir, popular, ¿no? Fue un repudio tan grande. Sendero publicó un panfleto de 100 páginas para justificar el asesinato de María Elena. Nadie le dio ni un mínimo de razón, no había ninguna razón para asesinar a María Elena, quitando las razones políticas de ellos, ¿no? Una lideresa. Y no pudo. Yo creo que a partir de ahí hubo realmente un rechazo mayor, un repudio a Sendero Luminoso, y bueno, termina ese año en septiembre con la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Bueno, que es una heroína civil. Este es un país que tiene muchos héroes militares que son muy respetables, ciertamente, fruto de acciones heroicas, muy valientes, muy consecuentes, pero que finalmente concluyeron en derrotas. Y bueno, este es un patrón que nos acompaña y que bien podríamos, si no modificarlo completamente, por lo menos matizarlo con figuras de otro tipo,
como la de María Elena Moyano, que para empezar es mujer y no hombre, y luego a continuación es civil y no militar, y luego participa y da la vida en una gesta que finalmente acaba en una victoria, ¿no? Porque Sendero fue derrotado, el terrorismo terminó y el Perú entró a un momento de paz. Y en ese contexto, pues yo diría que es una heroína civil de una victoria que bien merece un puesto importante en la historia del Perú. Debería el Estado peruano reconocer héroes populares, no solamente héroes militares, y yo creo que esta es una oportunidad como para reconocer que una heroína del pueblo también puede estar en la cripta de los héroes, no solamente quienes están militarizados. Sin duda, el liderazgo de María Elena Moyano es algo que hoy, a 25 años de su muerte, se echa mucho de menos. Pero ella era muy pedagógica, era como muy analítica de lo que estaba pasando en la política nacional. Lo único que nos podía mantener y salvar era la organización. Llámese la organización de mujeres, de FEPOMUDE, de comedores, vaso de leche, la organización propia que había en Villa El Salvador. Definitivamente no es difícil imaginar que hoy María Elena podría tener una formidable vida política a favor de nuestro país. Nosotras pensamos de que hay como que también recuperar la figura de ella como una figura política, como una figura democrática, ¿no? Más allá, digamos, de sus aportes fundamentales a las mujeres, ¿no? Y a Villa El Salvador. Hay gente que me pregunta si tengo miedo. A veces lo tengo, pero yo tengo mucha fortaleza y fuerza moral. Si yo tengo el coraje, es porque las mujeres de la Federación me lo han dado. Siempre he estado dispuesta a entregar mi vida. María Elena Moyano Delgado, siempre en el corazón de Villa El Salvador. Y de todo el Perú, agregaría yo. Personajes como ella merecen engrosar el panteón de nuestros héroes. Ella fue una luchadora social, una mujer queridísima por su pueblo, y eso la convirtió en una heroína civil. Espero que este programa haya servido de inspiración para muchas mujeres, para las más jóvenes y para las no tan jóvenes, para que se hagan responsables de sus vidas, de sus familias, de sus comunidades, y así comenzar a transformar a nuestro país, que tanto lo necesita, ¿no? Nos vemos en la próxima.